entrar a la palabra el día de hoy, dándole gracias al Señor por lo bueno que es. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu visitación, por tu amor y tu misericordia que nos han sostenido hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor amado, por este ministerio. Te damos gracias por la vida de tu siervo, nuestro hermano pastor. Padre, bendícelo donde quiera que él se encuentre, Padre Santo. Asimismo, a cada uno, Señor amado, de tu pueblo, bendice, Señor, a los que están aquí presentes y a los que están, Señor amado, ausentes en este día, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, permite que tu palabra fluya en este momento, Señor, y que cada uno de nosotros seamos tierra fértil, Padre, para que esta semilla, Señor, pueda nacer, crecer y dar fruto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos bendecidos entonces para bendecir y vamos a invitar el día de hoy a usted a que abra la Biblia y vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios, y vamos a ir al capítulo 15. 15 y versículo 45. Vamos a ver este capítulo el día de hoy. No sé cuántos están llevando la secuencia de los 50 días de fuego. ¿Cuántos están llevando la secuencia? Hoy nos corresponde el capítulo 15 y 16, pero vamos a centrarnos el día de hoy en el capítulo 15 para poder estudiar juntos la palabra. ¿Lo tiene? Amén, gloria al Señor. Leamos entonces en el capítulo 15, versículo 45, que dice de la siguiente manera: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Gloria a Dios. Todos sabemos, hermano, quién es el postrer Adán. Y el postrer Adán es un espíritu vivificante que da vida al que está muerto. Amén. ¿Cuántos han recibido vida? Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y vamos a regresar un poquito al versículo 40 que dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Oiga, una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Entonces, meditando en la palabra, me hablaba el Señor y me decía realmente para tener, hermano amado, gloria de Dios, es necesario tener vida nueva. Es necesario ser cambiados y transformados de la antigua manera de vivir, tener ese encuentro glorioso con el postrer Adán, con Cristo Jesús, ¿verdad? Con aquel que nos ha vivificado a nosotros después de haber estado perdidos, después de haber estado separados. Él nos vivifica y dice que por medio del hombre terrenal que es Adán, nosotros conocimos la muerte. Yo no sé qué hubiese sido de nosotros si este hombre no hubiera fallado. Yo creo que no hubiéramos salido de la casa de Dios, estuviéramos con él, ¿verdad? Pero era necesario, hermano, que cada uno de nosotros, por haber conocido, ¿verdad?, la muerte por medio de Adán, tuviéramos alguien que nos vivificara. Y solamente lo podía hacer alguien supremo, alguien
especial de parte de Dios, alguien que no fuera terrenal, sino que fuera celestial. Entonces, los sacrificios que hacían los judíos, los hebreos, ¿verdad? Eran sacrificios que cubrían solamente el pecado de ellos. Ellos ofrecían, el sacerdote en el altar, dice, ofrecían el sacrificio por el perdón del pecado de aquel que iba y confesaba su pecado. Pero nosotros hemos adquirido vida y vida en abundancia por medio de Jesucristo. Vamos ahí al versículo 46, dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, hablando de la naturaleza nuestra, ¿verdad? Luego lo espiritual. O sea, que primero fuimos nosotros terrenales, porque éramos terrenales porque nacimos aquí, en la tierra, ¿verdad? De una procedencia humana, digamos así, ¿verdad? Y nos constituíamos en seres humanos, creación de Dios. Pero estábamos muertos, ¿sí? Por causa del pecado, nosotros estábamos muertos. Entonces era necesario que Cristo Jesús viniera y nos vivificara. Pero dice que no es primero lo espiritual, sino lo terrenal, o sea, el hombre natural. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, ahí corrobora lo que nosotros hablábamos, hermano, de que el Señor Jesucristo no tiene una precedencia terrenal. Si nosotros nos vamos a la historia de la precedencia de Cristo, podemos ir y estudiar, hermano, en el Evangelio, en los Evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, habla la manera en que Cristo Jesús fue concebido aquí en la tierra. Dice que el ángel Gabriel, hermano, el ángel Gabriel visitó a esta aldea donde habitaba María, y fue, hermano, avisada ella de que iba a concebir un hijo. Ella, por supuesto, ¿verdad?, se sorprende, dice: bueno, ¿cómo voy a tener un hijo si yo no tengo relación con mi esposo? No tengo una vida marital. Y el Señor, hermano, a través del ángel Gabriel le da la palabra y le dice: no te asombres, no te preocupes, que lo que concebirás será porque el Espíritu Santo te cubrirá y vas a dar a luz a un hijo. Y ese hijo le pondrás Jesús. Le pondrás ese nombre que fue dado desde el cielo, hermano. No fue un nombre tampoco escogido por su mamá, ¿verdad? Que haya dicho: José, qué bonito, ¿verdad? La manera en que el Señor te ha hablado, de la manera en que has concebido, vamos a ponerle ese nombre. No, ese nombre venía de allá de lo alto, venía del cielo, venía en el orden. Entonces, hermano amado, quiero que después de haber leído este versículo, vayamos al versículo 22, porque quiero que vayamos entendiendo nosotros, hermano, cómo es que el Señor nos trae a cada uno de nosotros. Y dice el 22, versículo 22: porque así como Adán, dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, el primero, hermano, en recibir la vida al resucitar, la vida eterna, ¿verdad? Cristo Jesús, la primicia de la resurrección. Entonces, pero cada uno dice en su debido tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, tenemos que esperar a la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Y cuando Él venga, dice que nosotros, hermano, si estamos aún vivos, seremos, dice, transformados.
y los que ya murieron, dice que serán resucitados. Entonces tenemos, hermanos, nosotros la bendición en esta tierra, hermano, de que Cristo Jesús quitó de nosotros la pena de muerte. O sea que la pena de muerte la teníamos ganada por cuanto nosotros escogimos el pecado. ¿Cómo es que nosotros escogimos el pecado? ¿A dónde? ¿Cómo sería? ¿Usted se ha preguntado eso? Si cuando éramos chiquitos, cuando éramos pequeños, no conocíamos. Pero ¿por qué es que se inclinaba nuestro corazón, nuestra alma, a conocer lo que era el mal? ¿O a poco usted no se acuerda cuando estaba creciendo, hermano? Tenía 6, 7, 8 años. Por ahí ya empezaba, ¿verdad? Los pensamientos empezaban, las actitudes, las acciones, a notar que había algo en nosotros, hermano, que nos estaba dirigiendo en un estilo de vida que no era el estilo de vida que deberíamos de haber traído si no hubiera habido pecado. Al concebirnos nuestros padres a nosotros, nosotros fuimos concebidos en pecado. Y el rey David, él decía, en pecado me concibió mi madre. Entonces nosotros, de la misma manera que él, hermano, venimos ya con la genealogía de pecado, una genealogía caída, muerta. Era necesario que viniera Cristo, hermano, a reconectarnos a nosotros con el Señor. Y no conocíamos la vida espiritual, no conocíamos nada. Por eso es que me asombra, hermano, que por muy grande que sea un hombre religioso, nunca va a entender la palabra de Dios. Y los comentarios de ellos siempre van a ser en contra de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios. Aunque tengan la Biblia, aunque tengan los escritos originales, aunque ellos quieran acomodar la palabra, jamás la van a poder entender. Porque es el hombre caído, es la naturaleza muerta la que está ahí. Hay entendimiento, pero esos pensamientos, esa mente está todavía cautiva al pecado. Ah, no, pero si es que mire, hermano, fíjese que ellos no hacen aquí, no hacen allá. Pues sí, es la religión que los hace, hermano, subyugarse a la religión y así de esa manera tener una apariencia de que la verdad está en ellos y de esa manera engañar a muchos. Pero me llamaba a mí la atención al pensar, hermano, que cuando el Señor llamó a Abraham, le mostró 2 descendencias y le dijo: mira las arenas del mar, y así como las arenas del mar, así será tu descendencia. Una, ¿verdad? Y luego le dijo: mira las estrellas del cielo, y así como ves las estrellas del cielo, que no las alcanzas a contar, así también será tu descendencia. Entonces nosotros en aquel tiempo éramos de las arenas del mar. Ahí estábamos, ¿verdad? Pero como Dios, hermano, fue grande y misericordioso con nosotros, manda Él al Espíritu Santo y viene a buscarnos. Y ahí dentro de la arena del mar, a saber a dónde estábamos nosotros, ¿verdad? La posición, el lugar, los hechos, todo lo que hacíamos, hermano, era lo contrario, aunque fuéramos religiosos. Porque muchos de aquí anduvimos metidos, bien hundidos en la religión. Y creíamos que era lo mejor, que nosotros teníamos la verdad. Y que el evangelio, hermano, no era más que algo diabólico. Algo que el hombre se había inventado, algo que no tenía sentido. Y de esa manera había guerra entre
el cristiano y los religiosos. Igual que el apóstol Pablo, antes de venir él al conocimiento de la palabra, él dice que era, hermano, uno de los enemigos principales de la iglesia del Señor Jesús. Pero cuando se le apareció Cristo, hermano, y lo cambió, él vino a ser uno de los más grandes del evangelio, que predicó la palabra por todas partes y hizo la obra del Señor como nunca otros la habían hecho antes. Amén. Vamos más adelante. En el 48 dice: cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Entonces, siempre van a haber líderes terrenales que los siguen los terrenales, hermanos. Los terrenales van detrás de ellos. Y este sí, y fulano sí. Y vienen por ahí, agarran los textos, ¿verdad? Y hacen de ellos, de los textos, una religión, una secta. Y ahí va el grupo de gente. Y lo más sorprendente es esto, hermano, que si usted va a contar en números, esos lugares están llenos de gente que está siendo engañada. Porque tal los terrenales, hermano, así también los seguirán. Porque la gente quiere, hermano, que les den lo que a ellos les gusta. Pero si la palabra es, hermano, real y verdadera, que te dice a ti tu vida y te pone en su lugar delante de Dios y te dice que tú no eres de la tierra, que te tienes que apartar de todo lo que es terrenal. Si usted es celestial, de los celestiales, hermano, usted va a decir: amén, yo recibo esa palabra. Pero si hay gente que no es del celestial y es terrenal, no, dice, es que este está loco, hombre. Si es que sí, es verdad, pero no tanto así. ¿Por qué? Porque duele. Cuando le arrancan, hermano, en la llaga, ahí le están limpiando, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la palabra, que llega directamente a la llaga y le pasa ahí y le arde y dice: no, es que ese hermano, es que ese pastor, es que esos evangélicos. Ya había un comentario hace poquito, hermano, que estaba leyendo y decía que el evangelio era ¿qué decía? Era un veneno. El evangelio, decía un líder de los religiosos, está siendo un veneno. Pues sí, decía yo, si tiene razón si es que no entiende. No entiende. ¿Cómo va a entender si todavía él habita en la tierra, hermano? No tiene nada de conexión con el cielo. Entonces Cristo lo que hizo con nosotros, hermano, es que dijo: estos están en la tierra, son terrenales, pero yo los voy a conectar una vez más con lo celestial, y ahora sí van a tener comunión. Ahora sí van a entender lo que es lo espiritual y lo que es terrenal. ¿Cuántos entienden aquí lo que es espiritual y lo que es terrenal? Cuando Dios le habla directo a su corazón y cuando no es Dios, cuando es el hombre que está hablando, hermano. Entonces uno dice: no, hombre, es él es el que está hablando, no es Dios. Pero cuando la palabra viene, hermano, del cielo, viene el rema de Dios y usted dice: gloria a Dios, porque el Señor me habló hoy. Pero es importante, es necesario, hermano, que en nosotros todavía existe la humanidad, el hombre carnal, la naturaleza humana todavía está ahí. Entonces es importante que nosotros vayamos cediéndole al Señor, cediéndole al Espíritu Santo, que Él empiece a guiarnos, a dirigirnos. Cuando el Señor Jesús iba a entrar, hermano,
a Jerusalén, dice que mandó llamar a sus discípulos y les dijo: tráiganme aquel asno que está allá y está amarrado, y les dio bien la dirección donde lo iban a ir a traer. ¿Y sabe qué era lo que pasaba con ese asno, hermano? Que ese asno dice que no lo habían montado nunca. Era un asno que estaba salvaje. Era necesario que alguien lo dominara y no lo había podido dominar nadie. O no habían querido dominarlo o no lo habían podido dominar, pero el Señor sabía dónde estaba y que se lo iban a traer a él, porque él lo iba a montar. Y dice que entró en Jerusalén montado en ese asno, que nunca lo habían montado, hermano. Y entró ese asno bien obediente, bien tranquilito, porque el Señor lo llevaba sujetado con sus manos. Entonces el Señor, hermano, a los suyos, a los que ahora ya les dio una conexión con el cielo, los va a llevar de esa manera. Pero algunos no se quieren dejar y dicen: no, yo todavía no. Entonces cuando ya no hay obediencia, ya no hay, hermano, esa disposición, o digamos, aparte de esta palabra disposición, digamos que no hay esa entrega con el Señor, de decirle: Señor, que no sea lo que yo quiera, sino que sea lo que tú quieras de mi vida. Rendir la voluntad es la palabra. Rendirle la voluntad al Señor y que Él nos guíe, que Él nos lleve por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Entonces miramos también, hermano, cómo fue la creación de Dios. Y miramos, hermano, que Adán fue formado de la tierra, ¿verdad? Fue hecho de la tierra. Entonces aquel era un hombre, ¿qué? Era terrenal. Y vaya, hermano, que dice que lo formó y estaba ahí el hombre, ¿verdad? Formado nomás. No tenía vida todavía. Entonces dije que el Señor, hermano, le dio aliento de vida y vino a ser él una alma viviente. Entonces la gente no puede vivir si no es el alma, ¿sí o no? Solo la pura carne, tierra, ahí cae, hermano. Se sale el alma del cuerpo, hermano, y ¡pum! Colapsa la persona, ¿verdad? Porque el alma es la que vive adentro del hombre. La carne solo es tierra. Y bien dice la palabra que somos polvo, y al polvo, dice, vamos a regresar. Por eso es que a Dios lo que le interesa, hermano, es el alma, porque el alma es la que tiene la relación con Dios. El alma, hermano, es la que Dios está buscando, la que Él está preparando para tener ese encuentro, es con nuestra alma. Porque carne y sangre, dice, no heredarán. Entonces es el alma la que tiene que recibir la instrucción, la capacitación y ser preparado. Vamos más adelante. Al 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, al cielo no puede entrar ningún corrupto, hermano, a menos que quiera evadir y que Dios, pero ¿cómo va a permitir si no le permitió a Satanás, que estaba, hermano, en un lugar alto cerca de él? Cuando se quiso rebelar y quiso subir una escala, hermano, de un solo lo bajó el Señor. Ya no digamos a un pobre carnal, terrenal, hermano, que quiera subirse a un lugar donde no le corresponde. Por eso es que Dios, hermano, a los suyos ya les tiene un lugar preparado. Usted no va a llegar, no vamos a llegar allá, ¿verdad? Y vamos a decir: ah, no, es que yo quiero aquel, hermano, aquel lugar me gusta más a mí. Dice que ya está preparado para cada uno nuestro lugar.
donde vamos a habitar con el Señor. Ahí, hermano, vamos a gozar con Él para toda la eternidad. Amén. El 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando, hermano, de los hijos de Dios. No está hablando de la gente carnal, terrenal, de aquellos que no quisieron nada con Dios. Está hablando de nosotros, porque los que ya durmieron, los que murieron, dice que van a resucitar incorruptibles. O sea, ya listos pues para entrar a la gloria de Dios. Y los que estemos vivos en ese momento, hermano, una transformación. Afuera carne y sangre y un cuerpo glorioso para poder tener el encuentro con Cristo. Amén. Vamos más adelante. Dice el 53, vamos, ¿verdad? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, hablando de nosotros, de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, hermano, es corruptible, pero tiene que vestirse de incorrupción. Y lo mortal, que es la vida natural, se vista de inmortalidad. O sea que tenemos que tener esa transformación, ese cambio. Nadie puede, hermano, entrar en la gloria de Dios si no ha recibido ese cambio. El 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Porque allí, hermano, se vencerá la muerte, ya no habrá más muerte. Ya es eterno. Ya, hermano, la hizo, pues, si recibió la transformación, si resucitó en Cristo con un cuerpo incorruptible, hermano, ya solamente es para que con ese cuerpo tenga el encuentro glorioso con su Dios. Entonces, sí vale la pena buscar, sí vale la pena consagrarse al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y dice el Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte, ¿qué es? Es el pecado. Porque el pecado es el que produce la muerte. Y todo el que está en pecado está muerto en delitos y pecados. Entonces, si dice sórbida es la muerte, o sea que la muerte será quitada. El Señor ha vencido, Él ha triunfado sobre el imperio de la muerte. Que el imperio de la muerte, hermano, opera en la tierra. A diario, hermano, de los hospitales salen muertos y muertos y muertos. Así como de los hospitales, hermano, donde están naciendo los niños, salen niños cada día, ¿verdad?, para sus hogares con sus padres. Así también de los hospitales están saliendo muertos y muertos y muertos. Gloria a Dios por los que se han muerto en Cristo. Gloria a Dios por los que han dormido. Gloria a Dios, hermano, por los que tenían comunión con Dios. Y qué precioso es cuando alguien en Cristo, hermano, duerme. Que usted habla con esa persona aunque esté en la cama bien postrada, hermano, pero está en victoria. Y que diga: yo estoy listo para tener este encuentro con mi Dios. Pero si está ahí postrado, hermano, y preocupado, afligido, verás que no sé si la voy a hacer. Entonces Pablo decía, hermano, que para él vivir era ganancia, vivir en Cristo. Y si moría, decía, pues también. Para mí el vivir en Cristo y el morir en Cristo es ganancia.
¿Por qué? Porque Él sabía su condición y cada uno de nosotros conoce su condición, hermano, y sabemos, y el Señor nos da a nosotros la convicción por el Espíritu de que si morimos nos vamos con Él. Y si vivimos, pues vivimos para Él, es la palabra. Para Él tenemos que vivir, gloria a Dios. Vamos más adelante en la Escritura. Dice el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a regresar ahí al 15:1. Vamos a ir al 15:1.